Desde La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite C5P. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a otro programa de Omnisciencia con Conciencia, en el programa número 23. Ya seguimos avanzando. Pero bueno, nada, sigamos. ¿Cómo es? Que dice ladra al Sancho, señor que cabalgamos. Sí. ¿Cómo están, amigos? Otra vez en otro programa de Omnisciencia. Sí, Julio. haciendo esto con mucho gusto, con todas las ganas de difundir todo lo que tenemos a partir de las investigaciones de campo de UNIFA y otras investigaciones que se van sumando a este programa, y bueno, a todos los amigos también que están entrando en su columna, digamos, ¿no? en la programación. Exactamente. Hoy tenemos un programa especial, ya que le solicité permiso a un amigo personal que vive en Costa Rica, un investigador, Alexis Astois. Gracias, Alexis, por darnos el permiso como para poder ver tu investigación sobre las esferas de Costa Rica, ¿viste? Sí. Esas bolas de piedra. Sí, todo un misterio. Que es todo un misterio. La verdad que pocas personas han podido investigar in situ, una investigación de campo profunda, como lo ha hecho Alexis. Así que hoy va a ser un programa atípico, digamos, ¿no? Donde vamos a verlo pura y exclusivamente a él y posiblemente quizás alguno de nuestros colaboradores a fin del programa. O sea que nos van a ver poquito en este programa. Hoy no nos tendrán que aguantar demasiado, incluyendo el bichito que está dando vuelta por acá en este momento. Pero bueno, nada. Es insoportable. Es de terror, esas cuatro manos ahí. Que es insoportable. Es un inútil ese. Bueno, ¿te parece? Vamos con la nota, aquí en Omnisciencia con Conciencia. Hasta hace unos años, la mayoría de los costarricenses no sabíamos de la existencia de las esferas de piedra. Aún hoy sigue siendo un misterio quiénes las hicieron, por qué las hicieron, cómo las hacían y además qué simbolizaban para un pueblo que desapareció en circunstancias desconocidas. Algunos investigadores se han dado a la tarea de buscar respuestas para entenderlas mejor. Hoy estamos aquí con el apoyo del Banco de Costa Rica, Pizza Hut y Tropical para contarles una parte de nuestra historia que ha estado escondida por años. Hechas por la naturaleza o por manos humanas. Símbolos de poder y demarcación territorial. Representantes de una civilización cósmica o de una cultura de un pueblo indígena desaparecido. Mapas cósmicos o de navegación por los mares de nuestro planeta. Las esferas de piedra de Costa Rica siguen siendo un misterio.
Los conquistadores españoles no dejaron testimonio de haber visto esferas de piedra en el Pacífico Sur. Todo lo que me ocurría, digamos, como mi diario vivir, se plasmaba en las piedras. Las piedras se convirtieron entonces en el diario de los indígenas y de las indígenas. En el caso de las esferas monumentales, tenemos que pensar en el uso de escultura pública. Muchas teorías envuelven estas esferas, algunas contradictorias, otras se complementan entre ellas. Lo cierto es que se descubrieron todas en una zona específica del continente americano, entre Costa Rica y Panamá. En esta región de dos países, conocida en la arqueología como Gran Chiriquí, las esferas han aparecido entre los bosques, enterradas o en los numerosos ríos que surcan esta tierra, pero no florecieron en todo el territorio. Sus hallazgos están concentrados en una zona específica, el Tiquís. Una zona que desde la cordillera de Talamanca abraza una planicie aluvial para terminar en el delta del río Terraba y del Sierpe, que conforman un gran manglar de 32.000 hectáreas. Tierra de constantes aluviones con un promedio anual de precipitaciones de entre 3.000 y 4.000 milímetros por año, con un clima tropical húmedo y una gran biodiversidad. El arte precolombino por lo general es realista. Se representan figuras humanas, figuras de animales, pero la esfera viene a romper con esa tradición del arte realista. Y es uno de los elementos que todavía no hemos logrado explicar adecuadamente. ¿Por qué se genera este símbolo o este artefacto de esta forma esférica? No son otra cosa más que mojones esféricos. Son la representación plástica de las centellas. Eran instrumentos de enseñanza, instrumentos didácticos. La razón común de todos estos estudios sobre las esferas son sus características únicas, perfectas, desde unos pocos centímetros hasta un tamaño monumental, de diferentes materiales y acabados, con colores diferentes y texturas muy finas, grabadas con imágenes muy delicadas o más profundas, solas o con disposiciones estudiadas en grandes espacios. Pero, ¿por qué las esferas pertenecen a este lugar tan particular con su variedad de ambientes y recursos? ¿Qué había tan especial para merecerlas? ¿Por qué esta civilización surgió en lo que se llama equívocamente el Valle del Tiquís, que es realmente una llanura aluvial que conforma el río Sierpe con el río Terraba? Esta red de drenaje que forman este río fue uno de los detonantes del crecimiento de esta civilización. ¿Por qué? Porque a través de esta red de drenaje los ríos pudieron comunicarse o conectarse tanto con la parte alta del valle así como en toda la costa. Eso es fundamental. Además, esta red de drenaje creó condiciones para una serie de inundaciones que enriquecía con los suelos fértiles de aluvión que permitieron el desarrollo de una agricultura muy intensa. Y también esa agricultura intensa generó otro elemento fundamental, que es el excedente de tiempo. Ese excedente de tiempo que ellos pudieron concentrar en sus actividades más recreativas o de ocio o rituales, lo que fuera. Establecido su ambiente natural, nos surge la necesidad de saber desde cuándo nosotros, nuestra civilización, conoce la existencia de estas esferas y cuándo empezó a considerarlas como particulares y atractivas, dignas de buscar sus orígenes y razones de ser, existir, hablar.
Normalmente se piensa que los primeros registros de las esferas son de los años en que llegó la compañía bananera acá. Sin embargo, hay datos que muestran que ya habían esferas en el Museo Nacional de Costa Rica, por lo menos en la primera colección de 1887, donde ya habían esferas de pequeño formato procedentes del Valle Central de Costa Rica. En 1901, también un arqueólogo profesional de apellido Harman, él registró en una publicación muy importante hallazgos de esferas en sitios arqueológicos, también en el Valle Central, esferas, eso sí, de pequeño formato. Sin embargo, lo importante es que en 1939 es cuando se encuentran las esferas monumentales en grandes cantidades y asociadas a importantes restos arqueológicos aquí en el delta del Liquis. Bueno, es un enigma esto. Yo tengo mis teorías, ¿no? Pero bueno, son teorías hasta que alguien no pueda abrir esa roca, ¿no? Porque esa roca es un poco dura, supongo, así que... Sí, no solo eso, el problema es como todo, como hablábamos en programas anteriores sobre cómo movían las piedras de Egipto, ¿no? La ubicación y demás. Posiblemente uno tendría que diagramar un plano donde estén todas, la totalidad de esas piedras y fijarse desde arriba. Ajá. O sobre el plano, qué tipo de figuras o qué tipo de diagramas esté haciendo. Posiblemente no encontremos alguna sorpresa con respecto a eso, porque siempre ha habido sorpresas con respecto a esto. Pero esto es investigación. Claro. Cuando es investigación, teorizamos e hipotetizamos. No podemos pasar de ahí hasta que podamos hacer una comprobación fehaciente de cada una de las partes. Así que, bueno, ¿te parece? Vamos a una pausa. Una pausa y seguimos con más Una pausa Omnisciencia y volvemos. con conciencia. Hasta luego. Seguimos en otro bloque de Omnisciencia con Conciencia, acá con el ingeniero Adolfo Carrillo Campo y que les habla Julio Miranda. Y bueno, ¿cómo seguimos esto? Seguimos con la segunda parte del informe de Alexis Astois en Costa Rica. Ahí vamos. En los años 30, la United Fruit Company se trasladó de la costa caribeña hasta las llanuras del Liquis para expandir sus cultivos de banano. Durante la deforestación necesaria para cultivar, aparecieron las esferas, grandes y en gran cantidad. Por primera vez, junto a otros objetos de cerámica, esculturas en piedra y piezas de oro. Esto provocó un intenso guaquerismo, que con la forzada remoción de las esferas maltrató los sitios arqueológicos, aunque marcó el inicio del estudio científico de estos hallazgos. Las primeras investigaciones en el delta del Liquis son por parte de Doris Stone, quien es la primera arqueóloga que registra las esferas de piedra en asociación con montículos principalmente. Luego, después de 1948, visita la zona Samuel Lothrop, quien continúa el registro y publicación de los contextos en los cuales se encuentran las esferas de piedra y principalmente en asociación con cerámica, otro tipo de esculturas, oro y asociación con montículos artificiales de piedra. Estos dos investigadores, tanto Stone como Lothrop, pues tienen sus hipótesis sobre relaciones con las esferas en que son símbolos de poder o símbolos de jerarquía, las asocian a posibles relaciones calendáricas y asuntos meramente astronómicos.
Desde los primeros descubrimientos, las alineaciones de las esferas no parecieron casuales. Las proporciones entre las distancias y las formas triangulares sugerían una disposición y usos muy definidos y calculados. Se mostraban como un claro mensaje para quien hablaba la lengua local. Lothrop sugirió posibles usos astronómicos o de calendarización en el intento de establecer relaciones lógicas con las disposiciones de las esferas. Estas posibles relaciones abrieron las puertas a diferentes interpretaciones de este mensaje oculto. Los grupos indígenas que habitaron la región hicieron uso, y todavía lo hacen, de la observación de los fenómenos naturales, incluyendo también los fenómenos celestes, para orientar y ordenar mucho sus actividades económicas, simbólicas, rituales. Entre esto está la observación de los fenómenos celestes, o sea, las puestas y salidas de sol, las constelaciones. Esto es tan importante y es tan fuerte en la vida de estos grupos que también nos lleva a postular de que sucedía igual en la época precolombina y que los alineamientos de esferas que hemos encontrado pudieran tener una relación con esto. Pensamos también, por ejemplo, que las diferencias de tamaño que hay en los grupos de esferas podrían relacionarse con el brillo de las estrellas, de los conjuntos de estrellas. Y nos acerca un poco más a la hipótesis, a la especulación educada, de que estos conjuntos pudieran tener una relación con constelaciones tal y como ellos las veían. Una de las esferas expuestas en el Museo Nacional de San José tiene un grabado que ha sido interpretado también como un mapa de las constelaciones de Pegaso y Andrómeda, que conforman la última galaxia que se puede observar a simple vista. La teoría de la representación astronómica del petroglifo se me antojó cuando la observé desde un punto de vista de que era una figura zoomorfa. Y al observar la colocación de la espiral, se me ocurrió que era muy semejante a la figura de las constelaciones de Pegaso y Andrómeda con respecto a la galaxia M31 en el cielo. Este conjunto de estrellas es muy visible porque son 4 estrellas brillantes muy visibles que toman una parte del cielo bastante grande, bastante amplia. Y todos los conjuntos de estrellas alrededor se prestan para construir una constelación aparte de ahí. Como se ve acá, que hay una gran similitud. Una de las preguntas es, ¿tenía la cultura que hizo la esfera, que hizo el petroglifo, conocimientos astronómicos? La respuesta la encontré en el libro de Lothrop. Cuando observé los croquis que él hizo en sus investigaciones de los montículos, descubrí que los montículos tenían, en su mayoría, una orientación norte-sur. Fueron construidos con una orientación norte-sur que refleja que había una intención astronómica en la construcción, en su arquitectura. Otra pregunta que surge ¿es realmente esta una representación zoomórfica? Cuando, otra vez, en el mismo libro de Lothrop, encontré una representación de una escudilla en la cual se observa una figura zoomorfa que es muy similar a la del petroglifo. Tiene algunos puntos similares. Así que toda esta evidencia me da a mí la idea de que esta es una representación zoomórfica de una constelación reflejada en el petroglifo. Posibles usos de esta constelación para esta cultura podría ser para navegación, podría ser para marcar ciertas fechas del año, cuando la constelación se encuentra en el cenit, por ejemplo, es en los meses de octubre y noviembre, que es el mes de las lluvias, por ejemplo, es el mes donde se acerca el fin de la época lluviosa. Hay muchas interpretaciones posibles para eso. Los posibles usos, los posibles significados son muy variados. ¿Habrán ellos también representado estas constelaciones con seres mitológicos? Del resto se encontraron muchas estatuas y cerámicas zoomorfas de animales locales que representaban dotes particulares. ¿O lo hicieron con sus dioses? La interpretación que se hace de lo que llamamos la constelación de Orión corresponde mucho a la visión occidental. Para el caso de los bribris, que es un grupo indígena muy cercano al área de esferas, toman solamente un segmento de esa constelación, lo que conocemos como el cinturón de Orión, y ellos ven en esa parte el bastón de Cibú, que es el dios creador. Y ese bastón, que es además un símbolo de poder, lo toma Cibú y lo coloca entre los largueros de la casa cósmica
que es como ellos ven la bóveda celeste, una correlación con su casa tradicional, y de ella guinda la canasta donde tiene los granos con que crea los seres humanos. Esa canasta corresponde con lo que llamamos las Pléyades o las 7 cabritas. Esa es una manera de cómo cada grupo observa la realidad y la interpreta de acuerdo a sus propios cánones culturales. El pueblo indígena del Diquís desarrolló su cosmovisión, que comprendía la observación de los astros y la creación de mitos propios. ¿Fueron estas las causas que los llevaron a esculpir las esferas? ¿Cuándo y por qué se construyeron son las razones del misterio, de las diferentes teorías que quieren descifrar este mensaje de un pasado milenario? ¿Cuál razón impulsó enteras sociedades por más de un milenio en replicar una obra tan grande que comprendía la realización de precisión, la escogencia de los materiales y el acabado con texturas muy finas, todo con instrumentos de piedra? Y la tarea de transportarlas por declives cubiertos de bosque tropical, a veces tupido como un muro de vegetación, otras con pantanos y ríos, seguramente implicaba la construcción de caminos con una gran ingeniería y organización social. Hay estudios que estiman en más de 1 millón de personas la población que ocupaba el territorio de Costa Rica hacia el 1500, y que solamente en el Valle del Diquís habían 231.000 personas, distribuidas en 18 villas que eran aldeas bajo la autoridad de un cacique. Pero esta civilización desapareció, tal vez por las enfermedades introducidas por los españoles o por luchas internas o por las invasiones de otras etnias. Las sociedades que produjeron las esferas de piedra eran sociedades que habían alcanzado ya el nivel de cacicazgo. Esto es una organización social donde hay una estratificación. Hay grupos dirigentes, ya sea con poder político, como el denominado cacique, o con poder religioso, como los chamanes. También habían artesanos expertos, que son los que fabrican las esferas, pero también hacían el oro y esculturas en piedra, cerámica pintada y otros objetos muy elaborados. Habían guerreros. Eran pueblos que mantenían conflictos con sus vecinos y por lo tanto tenían la costumbre de tener enfrentamientos armados e incluso tomar cabezas como trofeos. Y después estaba el pueblo común, los agricultores, la gente que sembraba. Y es evidente que esta organización contaba con mecanismos de coerción ideológicos, sociales, para lograr que la población trabajara en la movilización de las esferas o que los artesanos tuvieran personas que les ayudaran a realizarlas. En 1563, el conquistador Juan Vázquez de Coronado, alcalde de Nueva Cartago y Costa Rica, describe en un reporte a la corona el pueblo de Cuctú, situado poco más al norte del Valle del Diquís. Tenía solas 2 puertas, una al este y otra al oeste. Era cercado de 2 palizadas, a manera de albaradas. Tenía mucha cantidad de hoyos a la redonda. Había en el fuerte 85 casas redondas, de cucuruchos como bóvedas. Cabrían en cada una de ellas 400 hombres. Hacia la parte del norte había una quebrada grandísima. A la parte del sur, otra, no menor. Por manera que solamente podía ser ganado el fuerte por las 2 puertas. La conquista española fue un proceso complejo. Los españoles, en su búsqueda, priorizaron poblaciones indígenas que pudiesen poner a trabajar, o también búsqueda de metales preciosos. En esos procesos en Costa Rica tenemos una expedición bastante importante, que es la que se da al Pacífico Sur. Ahí vamos a destacar a 2 conquistadores. Tenemos a Gil González Dávila en 1522 y en 1563 a Juan Vázquez de Coronado. Estos 2 conquistadores dejaron documentados en sus escritos ese encuentro
con las sociedades indígenas. Y una de las cosas interesantes es que ellos no hablan de las esferas de piedra, a pesar de que estuvieron varios días con las comunidades. Ya después, conforme avanzó el proceso de la colonia, vamos a encontrar en algunas partes del Pacífico Sur lo que eran los pueblos indígenas bajo el control de un doctrinero, generalmente misioneros franciscanos. Ellos también dejan documentación de lo que fue la vida de estas comunidades y todavía en esa época no hay una mención de las esferas de piedra. En los reportes durante la conquista y colonización, nadie habla de las esferas de piedra. Parece como si nunca las hubieran visto. Podría ser que las esferas ya estaban enterradas por miles de años de inundaciones o que las poblaciones mantuvieran escondidos los sitios más sagrados. Es posible que los españoles no las consideraran por no tener un valor comercial o que no entendieron su importancia por estar acostumbrados a otro simbolismo. Los códigos semiológicos de la cultura española en los siglos de la conquista permitirían un reconocimiento del valor de estas esferas. Cada pueblo, cada cultura tiene su propio símbolo, sus propias maneras de ver el mundo y entenderlas. Quizás para lo que para mí sea importante, para otras personas no lo sea. Y tenemos el caso de las esferas precolombinas, un caso muy interesante que no aparece en ningún registro histórico de Costa Rica a la época de la colonia, que se ignora durante varios siglos. ¿Por qué? Porque no son una amenaza, no son un símbolo religioso, no son un símbolo de poder. A lo mejor lo eran, pero el español no interesarse en la cultura, en la sociedad o el pensamiento de los pueblos nativos de Costa Rica, no pregunta qué son estas esferas, para qué sirven. No, las ignoran porque ellos vienen a conquistarnos por medio de la religión, del idioma y en su búsqueda del oro. También es muy interesante que se ignora también el jade, se ignora la cerámica, es decir, cualquier manifestación artística de nuestros pueblos es totalmente ignorada, devastada, porque el interés está en el oro y no está en el interés de saber qué son estas gigantescas esferas que se ignoran. Y igual que pasa en el arte, la crítica no es lo más difícil. Lo más difícil es la censura. Cuando algo se censura es que se calla para siempre. Y yo creo que ese fue el caso de las esferas y la conquista española en Costa Rica. Toda la población de Costa Rica disminuyó en un 97% después de un siglo de dominio español. Cualquier cultura hubiera desaparecido en esas condiciones. Resulta que hoy sus conocimientos se han perdido y que quedan recuerdos solamente en algunas leyendas. Las personas de aquel tiempo iban allí, a la isla del Caño, montadas en balsas, pues no tenían botes. Para construirlas, buscaban los balsos más grandes. Los derribaban y los cortaban en tucas de 12 a 15 varas de longitud. Luego, arrimaban 8 de ellas y las amarraban con bejucos. Hacían clavos de pejibaye y con ellos terminaban de unirlos. Después, ponían las velas que hacían con hilos de algodón trenzados. Sobre aquella embarcación grande, hacían una casita con hojas de cocotero. En ella llevaban provisiones y su cocinera, una moza muy fuerte. De este modo llegaban a donde se les antojaba. La civilización del pueblo indígena que creó las esferas desapareció. De ella, hoy existen solamente las pruebas de los sitios arqueológicos y las esferas. La sociedad prehispánica que se desarrolló en el actual
territorio de Costa Rica no era una sociedad aislada, sino que presentaba una estrecha relación de intercambio y de comercio con diversas regiones a lo interno y con otras regiones fuera del país. En el caso específico del delta del Diquís, ahí encontramos materiales arqueológicos de otras regiones arqueológicas, tales como Panamá Central, el occidente de Panamá, toda la región en Gran Nicoya y el Valle Central, principalmente utilizando toda la navegación por medio del Océano Pacífico. Otro elemento muy importante en este intercambio fue la utilización del río Terra, que jugó un papel no solo importante para el desarrollo de toda la sociedad que se estableció en la llanura aluvial del Sierpe Terra, sino a nivel de comercio interno dentro de la región. Los creadores de las esferas necesitaban un yacimiento cercano y abundante para escoger la mejor materia prima y poder realizar sus obras. Los indígenas que vivieron acá pudieron escoger un bloque de esto, pudieron tallarlo, pudieron extraerlo del lecho de las quebradas, de los lechos de las montañas en las partes altas, y usando toda una serie de destrezas técnicas, palancas, haciendo trochas, haciendo caminos, organizándose en el trabajo, pudieron mover bloques de gran tamaño, muchas veces ya terminados o por lo menos en una forma básica, y pudieron llevárselos hacia los lugares donde los iban a colocar. ¿Cómo realizaban las esferas los indígenas del Diquís? ¿Era un trabajo difícil? ¿Técnicas de hoy han cambiado en relación a las de hace siglos? Realizar una esfera de piedra no es muy complicado. Hay algunos elementos que hay que tomar en consideración. Uno de ellos es hacer un semicírculo sobre un pedazo de madera para tener un negativo que nos va guiando en la realización del elemento esférico. Este machote sirve para crear 4 ejes principales que nos dan el sentido esférico, y después este machote se dobla en sentido transversal para ir encontrando la esfericidad del elemento que estamos trabajando. Antiguamente, como hoy, se hacía así. Probablemente los instrumentos eran otros, no habían compases, habían bejucos para hacer el semicírculo, habían cortezas de madera. Nosotros hoy usamos una especie de plywood que nos sirve para poder elaborar este elemento esférico. Se necesita mucha paciencia porque basta 1 milímetro que pierde el sentido esférico. Las esferas encontradas son de 3 materiales: gabbro, diorita y caliza. El gabbro es una roca de tipo plutónica con una textura gruesa y desprovista de cristales de cuarzo, formada a partir de un enfriamiento lento del magma en las profundidades del manto terrestre. La diorita, que al contrario contiene cuarzo, es una roca ígnea formada por el enfriamiento y la solidificación del magma más cerca de la superficie y por esto más rápido, ambas de colores oscuros como el gris y el verde en el caso del gabbro. La caliza, más bien diferente, de color claro, casi blanco, es una roca de tipo sedimentario, formada a partir de la solidificación de materiales depositados en la superficie. El tipo de acabado de las esferas depende del material. Puede ser más grueso o muy fino, que al tacto da una sensación de un liso perfecto. Los tamaños varían desde pocos centímetros hasta grandezas monumentales de 2,5 metros. Es el caso de la esfera ubicada en la zona llamada El Silencio, la más grande y solitaria en las faldas de la cordillera Grisera. Esta esfera es la esfera más grande registrada hasta el momento en el sur de Costa Rica. Es la esfera del sitio El Silencio, que mide 2,50 metros de diámetro, pesa 15 toneladas. Es la esfera más monumental, es la esfera más grande que conocemos, y curiosamente no está ubicada en el sitio principal como Finca 4 o Finca 6, sino que está ubicada en media ladera.
dándole la espalda al delta al otro lado de la fila montañosa, en la fila grisera, y es probable que se encuentre en un lugar que tenía un significado especial para la gente que la fabricó. Esta esfera nos remite a lo que podría ser la esfera madre, en el sentido de que es la esfera más grande, es la que reúne las características de simetría, de calidad de la roca, de tratamiento de superficie, y nos hace pensar de que a partir de ella pudieron derivarse en otras formas de menor tamaño, de menor formato, con acabados de superficie menos acabados, menos elaborados. Pero es importante recordar que la esfericidad como concepto es algo que no fue habitual en las representaciones indígenas de la América precolombina. Construir una esfera comprende una idealización de la forma esférica, una abstracción. Hoy sabemos que la esfera es la figura geométrica que para igual volumen presenta la superficie externa menor. Esta propiedad es la causa de su presencia constante en el mundo físico. Pero los pueblos indígenas del Diquís llegaron a esta conceptualización. ¿Qué representa para ellos la forma esférica? ¿Por qué no usaron cualquier otra figura geométrica para simbolizar o comunicar? ¿Era un concepto de globalidad o de emulación del Sol y la Luna que le sugirieron esta forma? ¿O de la observación del horizonte curvo de la Tierra dedujeron la esfericidad del planeta? Bueno, interesante el video, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Lástima que es un video muy largo y lo vamos a pasar en 2 programas. Bien. Acá se termina la primera parte, digamos, de este informe de Alexis Astuade de Costa Rica y lo pasaremos, si no en el próximo programa, en el que sigue, vamos a continuar con el tema de este video. ¿Te parece? Hay mucho material y te digo que da ganas de ir para allá, ¿viste? Si no pudiera. Aparte es interesante, la gente sabe que tiene medio de comunicación con nosotros. Le vamos a agregar uno más. Le vamos a agregar nuestro celular, donde pueden realizar cualquier tipo de denuncia, consulta, lo que quieran. Insulto, porque hay de todo en este país. Así que se lo vamos a dar, es el 011 15 30 33 29 75. Ahí está figurando también en pantalla por unos segundos, así pueden ir anotando. Si están en YouTube, pongan pausa y me queda ahí pausa. Igualmente, la mayoría de las investigaciones de nuestras, como de nuestros colaboradores, figuran dentro de nuestra página web, que es www.unifaweb.com.ar, y en cada uno de los artículos existe abajo a la derecha un lugar que dice enviar comentarios, o sea que todos los comentarios que quieran realizar por ahí, bienvenido sea, y si no, en la página de YouTube, donde subimos los videos, también pueden hacer comentarios. Tal cual. En nuestro Facebook, que son nombres y apellidos nuestros, o sea que son fáciles de encontrar. Adolfo Galindo Campo, Julio Miranda. Bueno, Julio Miranda hay un montón. Adolfo Galindo Campo. Bueno, pero puede ser por 65D, que es el... también, Canal Quinta Dimensión, ahí pueden también encontrar. Los domingos, ¿a qué hora estamos? Los domingos a través de Los Visitantes, a las 20 horas, por Radio Universal, de 20 a 22 horas. También está figurando el link. Así que, bueno. También pueden llamar ahí, pueden hacer algún comentario con respecto al programa. Y salen en vivo en el programa de radio que conduce Carlito Capucho. Con y Gerardo de Gese. Y bueno, esta pareja, siempre algún invitado, ¿no? Sí, siempre están ahí. Están con ellos. Que en algún momento espero tenerlos acá también. Sí, ojalá. Así que un saludo a Julieta y a Javier, que nos están seguramente mirando y que participan activamente en el programa, ¿cómo es? Los Visitantes. Los Visitantes. Así que bueno. Estamos llegando al final del programa, alguna cosa que podamos acotar. Obviamente tenemos que hacer un saludo especial a Luis Pizú, que está siempre ahí poniendo su cuota de investigación. Colabora con su parte, exactamente. Así es. Así que muchas gracias a todos. A la gente de Merlo que nos mira por el canal 5 de Merlo. Al señor del Bono, que agradecido, que fue el primer. Eso va a ser para siempre, ¿no? Fue el primer canal de televisión que nos retransmitió. A la gente de Córdoba que nos transmite, a la gente de Miami,
que ya empieza a retransmitirnos, a la gente de España, de Italia y de Francia, que nos sigue retransmitiendo, y bueno, siempre hay algún canal que nos retransmite y ni nos enteramos. No, la verdad pero que la verdad es un orgullo estar contento de todo esto. Gracias a todos ustedes, que cada vez que nosotros solicitamos algo por este programa, se prenden en las redes sociales y abren y nos mandan mail y cartas y todo lo demás. Repetimos, como siempre, las investigaciones del Grupo UNIFA no están puestas en su totalidad dentro de las páginas ni dentro de los programas. Damos una pequeña parte porque consideramos que eso es material exclusivo del grupo, por un lado. Por el otro lado, tratamos de mostrar un poco lo que se hace, nada más. Y que siempre están las puertas abiertas a ingresar al grupo cuando quieran, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Por el tema de las conferencias, ahí estamos dando un poco más de... Sí, en las conferencias se da, o sea, también un poco es por eso, ¿no? Claro, o sea, es por si no, eso. Un poco por esas cuestiones, otra poca, porque realmente el mundo de la ufología es muy limitado, digamos, es limitado en todo, o sea, en el concepto. Y nosotros somos un grupo de ideología vallecista, o sea, de la ideología de Jacques Vallée. Ya. Entonces, seguimos muchos de los métodos y las formas de pensar de él, coincidimos muchísimo, y por consiguiente que tenemos una entrevista con él, no nos olvidemos, que en algún momento la vamos a colocar. Perfecto. Así que, bueno, en el altruismo, déjame terminar el concepto de la gente, agradecerle a toda la gente que está del otro lado, y hay una forma de agradecerle. A ver, hay una forma de agradecerle. El vicepresidente del grupo, el señor Martín Müller, ha comprado los últimos ejemplares del número 2 de la revista Quasar. Ha comprado, la verdad que no sé por qué. Está revisando. Sí, para saber. 4 revistas. 4 revistas, está. Hay 4 revistas Quasar para aquellos que quieran tenerla. Es para regalar, me dijo. Así que vamos a regalar una por programa. Bien. ¿Está? Entonces, para el próximo programa, todos aquellos que escriban a unifa.ac@gmail.com, figura en pantalla también, sí, con el asunto revista Quasar, entrarán en un sorteo, y aquellos que salen sorteados le vamos a entregar la revista Quasar, si no aquí en el piso, bueno, en su casa, ¿no? Depende de dónde sea. Claro. Interviene todo el mundo. Todo el mundo, si es fuera de los límites de la República Argentina, por supuesto, veremos la forma de hacérselo llegar. Bueno. Así que bueno. Entonces, agradecido al vicepresidente. Sí, obviamente. Está cumplido entonces los deberes. Listo. Bueno, será hasta otro programa de Omnisciencia con conciencia. Chao. Hasta siempre, amigo. Los visitantes, domingos 20 horas por FM Universal, www.fmuniversal937.com.ar y por www.unifaweb.com.ar. Los visitantes.